buenas noches con todos. Gracias por estar conectados a este tiempo de mucha bendición. Es para mí un privilegio poder compartir algo que yo creo que le va a transformar su vida en la medida que creamos más y más lo que Dios está diciendo en esta temporada. El mensaje que le tengo le he puesto como título Llamado y procesado. Una persona llamada por Dios, entendemos aquella que respondió a lo que Dios estaba diciendo acerca de esa persona. Cuando Dios te ha dicho a ti que tú eres una persona escogida desde el vientre de tu madre, una persona que tiene promesas, que tiene profecía, que Dios ha dicho algo acerca de ti. Eres una persona llamada, pero no solamente llamada, sino que también procedemos a ser procesados. Hay una frase que todo el mundo la conoce de que, y también está en la Biblia, que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, ¿quiénes son los escogidos? Los escogidos son los que han sido procesados. Los que son procesados, los que llevan un tiempo de preparación, de limpieza, de sacar ciertas cosas que le apartan de aquel llamado que Dios le hizo. Entonces, el proceso va a desafiar ciertas formas de vivir, va a desafiar ciertas costumbres que podemos estar por mucho tiempo practicando. Las va a desafiar porque en el momento que Dios nos escogió, nos llamó, nos limpió, nos justificó, pagó su sangre, pagó el precio, un precio altísimo por nosotros, hemos sido apartados para su gloria. Usted es apartado para su gloria, y entonces el Señor, como buen alfarero, empieza a coger ese barro y lo transforma en arte. Una persona que es escogida es la que permite que Dios lo procese. Una persona escogida es la que no solamente sabe que Dios lo ama, sino que entiende que necesita mantenerse firme en el proceso. Le voy a decir una definición que encontré, que está en la Biblia. Dice, la Biblia tiene una palabra griega que significa siempre y se traduce como pecado. Es amartía. Amartía significa errar al blanco o no hacer lo recto. Significa no acertar con lo bueno, con lo recto, sino cometer un error que puede ser de funestas consecuencias. En la palabra de Dios encontramos escrito en griego la palabra amartía, la cual nosotros la traducimos como palabra pecado. Cuando decimos pecado, generalmente tenemos la concepción de, no sé, ese tipo está bebiendo, está en pecado. Y sí, está. Esa persona está, no sé, matando, adulterando, está en pecado. Y ciertamente lo está. Pero cuando ampliamos el concepto en el significado original, que es errar al blanco o no llegar al objetivo que tenía que llegar, entendemos que todo lo que nos aparte del propósito, del blanco de Dios, entonces nos está poniendo en pecado. Entendemos que el pecado no solamente son mis acciones malas, las cosas que a Dios no le agradan, sino también es demorar el objetivo y el proceso de Dios dentro de mi vida. Es como cuando yo sé que Dios me está llamando, Dios me está amando, me está poniendo lo que debo de hacer y sin embargo decido lanzarme hacia otro lugar. Errar al blanco es como yo coger un dardo y veo un blanco y yo intento calcular hacia dónde voy a lanzar ese dardo, pero lo termino mandando hacia otra dirección. El dardo estaba diseñado para poder llegar a un lugar determinado. Es bastante preciso para poder ser utilizado justamente para esa actividad. Entonces lo lanzamos hacia otro lugar y erramos al blanco. Cuando una persona tiene varios dardos en la mano, digamos que está participando en algún concurso, lanza el primero, lanza el segundo, pero el objetivo siempre es llegar al blanco. Nunca va a ser el propósito lanzarlo a cualquier lugar. Si se lo lanza a cualquier lugar, hasta podría causar un accidente. Podríamos clavárselo a alguna persona que esté cruzando por allí. Entonces, ¿qué significa cuando yo permito que el pecado esté dentro de mí? No solamente es que yo me voy a sentir mal, no solamente que va a traer tristeza, no solamente que voy a contristar al Espíritu Santo, sino también que me estoy alejando del lugar de donde Dios quería que yo esté. Y no existe nada más triste que una persona que no haya llegado al objetivo de su llamado, que no haya llegado al sitio en donde justamente iba a recibir
la bendición que tanto había estado buscando. Entonces, saber que somos procesados es entender de que todo lo que me aleje de mi Padre, todo lo que me aleje del proceso de bendición, de restauración, de sanidad, de liberación que Dios está haciendo en mi vida, no me conviene. Necesito poder estar centrado y atento para poder llegar al objetivo y al blanco que Dios había justamente planificado para mí. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a Jeremías 1:9. Aquí vemos uno de los llamados más significativos, porque Dios es muy específico en mostrar muchos secretos del reino de Dios. Y dice así: y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí te he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendros. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mis palabras para ponerlas por obra. Aquí tenemos el llamado de Jeremías, y vemos aquí Dios siendo tan específico de todas las cosas que tenía planificadas para Jeremías. Y esas mismas palabras Dios las traslada tanto para sus hijos, porque menciona que hemos sido designados para poner sus palabras en nuestra boca. Nosotros, tomados por el Espíritu Santo, somos instrumentos de mucha bendición. Su boca, nuestra boca, se puede transformar en ese medio por el cual una familia puede ser sanada, puede ser libertada y puede tener buenas noticias, puede tener esperanza. Dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Aquí menciona que nosotros, que usted y yo, en este caso Jeremías, tenían un llamado, tenían una asignación. Si vemos los versículos anteriores, empieza Dios a ser muy específico con todo lo que ha hecho en la vida de Jeremías. Pero menciona de que Él va a ser un instrumento para traer proceso a ciertos lugares. Hay un proceso en donde implica destruir, arrancar, derribar tantas cosas que estaban lastimando, ensuciando y reteniendo lo que Dios pretendía hacer en ese sitio. Cuando usted, digamos, va a hacer una gran comida, usted si va, no sé, a hacer todo desde cero, usted sabe que tiene que limpiar las verduras, usted tiene que limpiar, no sé, las papas, tiene que pelar el pollo, tiene que hacer todos esos procesos que parecieran un poquito desagradables, pero que finalmente llegan a un punto muy importante, muy claro. Cada vez que usted y yo emprendemos algo que sabemos que va a ser de mucha bendición, ocurre que dentro de nuestra mente ya tenemos la imagen completa de lo que vamos a conseguir. Y aunque no nos demos cuenta, estamos actuando en fe. Las cosas que nosotros estamos planificando y ya tenemos una visión completa, entonces nos esforzamos porque ya lo estamos viendo. Y aún lo que estamos viendo o procesando a través de nuestras manos empieza a tomar forma. Y es así como Dios ha planificado todo para nosotros. Él ya nos ve con el propósito cumplido. A usted ya lo ve como un guerrero de Dios. Usted ya lo ve como una persona que edifica, que bendice, que es un instrumento de gloria en sus manos. Una persona que sabe que es lo recto, que sabe la justicia de Dios. Que si ve una persona que está enferma, usted va a orar por esa persona y será sanada. Usted va a ser una persona que pueda llevar a multitudes a los pies de Cristo, a demostrar ese amor, el cual a usted también ya lo salvó. Entonces ya Dios nos ve de esa forma. Está la visión, y de hecho está la dirección. Entonces, ¿qué necesitamos? Mantenernos juntos en el proceso. Filipenses capítulo 1, versículos del 3 al 9, vamos a ver esto. Aquí está Pablo hablando, dice: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, y estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esta es una palabra que nuestro apóstol suele repetir bastante, y es una palabra de mucha alegría.
porque la obra que Dios empezó en su vida no va a quedar nunca a medias. Dios no tiene la intención de que lo que empezó con usted se quede a medias, que lo que usted recibió quizás en un encuentro, no sé, hace meses atrás, la palabra que trajo Dios de sanidad, la profecía, el sueño, la visión, que Dios habló específicamente acerca de usted, no se quedó solamente en la emoción de ese momento, sino que es algo que Dios lo quiere perfeccionar en usted y en mí. Estamos justamente en este tiempo en donde hemos sido procesados, confrontados, limpiados, sanados, donde muchos de nosotros hemos tenido que reflejarnos frente de la palabra de Dios y decirle: Señor, examíname, saca eso que me aleja de ti. Y Dios ha sido fiel, Dios ha sido tan bueno que nos muestra y nos liberta y nos ayuda a poder crecer. Pero en medio de todo este proceso muchas veces ocurren ciertos eventos. La verdad que Satanás busca la manera de cómo desanimarnos y plantar alguna palabra de mentira para desvirtuar la profecía que ya Dios había dicho en nosotros. Lo que leemos en Jeremías era una palabra tan clara de lo que Dios hablaba acerca de este profeta. Decía una y otra vez: yo te escogí, voy a poner mi palabra en tu boca. Ahora, si lo trasladamos a nosotros, Dios también suele decir estas cosas acerca de nosotros. Hay una asignación, hay un llamado. Dios te quiere tener como un discípulo y también como un hijo. Hay algo bueno para ti. No permitas que Satanás, con una mentira, intente robar lo que Dios plantó en ti. Porque en muchas ocasiones, a través de la mentira que el diablo intentó plantar, terminamos cayendo en tristeza. Y la tristeza nos puede llevar a tomar pésimas decisiones. Inmediatamente creemos que no somos dignos para estar con Dios, o que Dios de alguna forma nos está fallando o está deteniendo lo que Él quería hacer con nosotros, o está demorando la promesa que pensamos que íbamos a recibir en cierto tiempo. Esas mentiras no podemos permitir que hagan casa en nuestra mente, porque finalmente harán que podamos perder lo que Dios quiere seguir procesando en nosotros. El poder seguir teniendo nuestro corazón cerca de la cruz, cerca de Cristo todo el tiempo, sin importar que veamos o no veamos ciertas promesas. Eso nos hace gente escogida, gente procesada. Dice aquí más adelante, y quería darles este pequeño preámbulo para que me entiendan lo siguiente. En el versículo 7 dice: es justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo en mi corazón, pues ya sea que me encuentre preso o defendiendo y confirmando el Evangelio, todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Dios es testigo de cuánto los quiero a todos en el entrañable amor de Cristo Jesús. Aquí el apóstol estaba alegre diciendo: me alegro mucho por ustedes, estamos juntos en un mismo sentir. Pero todas estas palabras que el apóstol decía eran justo dentro de una prisión. Es increíble, una persona que está presa, que está encarcelada. Yo digo, las prisiones de ese tiempo no tenían nada que ver con lo que ahora le llamamos derechos humanos, sino que el apóstol decía: estoy contento, estoy feliz, porque la obra que Dios empezó en ustedes, Él la va a seguir perfeccionando. El proceso que empezó en ustedes la va a seguir continuando, porque son gente de mucha bendición. Pablo aquí se alegraba y decía que estoy tan alegre, estoy tan contento por ustedes, porque estamos juntos en oración y juntos pasando esto. A pesar de que él era el que estaba preso, él estaba alegre. Una persona que puede estar alegre en medio de un proceso es porque tiene algo mayor, más grande, una prioridad que lo hace ver hacia esa dirección, no hacia su situación, sino hacia algo mayor. Y ese era Cristo. En el 9 dice: y esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Es tremendo, porque aquí dice: y esto es lo que pido en oración. Dice: esto es lo que pido en oración, para que en ustedes se siga perfeccionando todo el amor y sigan permaneciendo. Él no dice: pide en oración que se abran las cárceles o que el juez mueva la mano y me libere. Es tremendo. Era tanto su amor
Era tanta la convicción que entendía que prioridad era la visión de Dios. Y en medio de todas esas cosas es donde las añadiduras de Dios se hacen presentes. El versículo 10 dice: así podrán discernir lo que es mejor y ser puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo para gloria y alabanza. Una persona procesada, una persona que está llena del Espíritu Santo, entiende que la prioridad sigue siendo Dios en su vida. Y una persona que está procesada, llena del Espíritu Santo, también fructifica, también comunica ese amor que lo transformó. Es poderoso tener un carácter, un temperamento tan formado, tan lleno de Dios, donde aún las cosas difíciles, una cárcel, algo tan tan quitador de paz. Puede ser a veces nuestra situación económica, a veces las responsabilidades que están por cumplirse, parecieran que nos quieren ahogar y nos quieren presionar, mantenernos en una situación de depresión, de dolor. Pero una persona llena de Dios, ni siquiera eso le importaba, porque había algo superior. Esa es una persona procesada. Yo creo que una persona que tiene un temperamento, un carácter, que tiene una comunión con Dios estrecha, que el Espíritu Santo lo está llenando todo el tiempo, es una persona realmente de éxito, en donde realmente no tiene como frase decir esto de que me resbale como con aceite y así, sino que realmente le resbalaban porque el Espíritu Santo estaba brotando dentro de su vida y sabía que todo lo que él estaba padeciendo tenía un propósito y que tampoco iba a ser para siempre. Ahora, parte del proceso que estamos hablando también significa mantenernos unidos, fortalecidos, llenos del Espíritu Santo. Leíamos en Filipenses que el apóstol decía que yo lo que más oro, lo que yo más quiero es que ustedes estén todavía creciendo y todavía estén multiplicándose todo lo que Dios ha querido en sus vidas. Entonces, la unidad es indispensable en medio de mi proceso. El proceso que yo estoy viviendo no necesito vivirlo solo. Por eso justamente tenemos pastores, tenemos al apóstol, tenemos personas que cuidan de nosotros y nosotros podemos preguntar, nosotros podemos hablar, abrirnos en muchas situaciones en donde hay cosas que nos están atormentando. Hay mentiras que Satanás muchas veces está lanzando a nuestra mente en nuestro lugar de intimidad, en nuestro lugar de tranquilidad. Estamos, trabajando y de la nada viene un pensamiento: tú no vales, Dios no va a hacer nada contigo, y te vienen recuerdos de cosas pasadas que te quieren atormentar. Tómelo como un ataque, como dardos del diablo que quieren interrumpir lo que Dios quiere hacer. Y el diablo está tan desesperado por frenarlo a usted que lanza ese tipo de cosas. Pero usted sea una persona con un corazón más ardiente por Dios, en donde llegan estas mentiras y la contrarresta con verdad. Hable la palabra de Dios. En ese momento quizás no tenga a una persona en específico con quien hablar, pero hable con el Espíritu Santo y hable la palabra de Dios. Diga lo que Dios habló acerca de usted. No permita que pasen estas mentiras más de un día. Ni siquiera permita que llegue la noche y vaya a dormirse con esas mentiras en la mente. Hable la palabra de Dios, porque hay algo mayor que a usted lo está esperando. No es normal para un hijo de Dios vivir todo el tiempo en tristeza. Se la puede sentir en un momento, es normal como seres humanos, pero no es normal que aún el sufrimiento sea una expresión permanente. La única forma, y eso es algo que aprendí ayer a través del discipulado con el apóstol, la única forma en donde el sufrimiento es justificable es cuando es por causa de Cristo, y aún así tenemos victoria y somos bienaventurados. Entonces no es normal para un hijo de Dios vivir encarcelado. Si avanzamos un poquito más en lo que estábamos leyendo de Filipenses, en el versículo 12 dice: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio, a todos los demás, que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios.
Era tremendo esto, porque muchas veces cuando una persona, digamos, es un líder, es una persona representativa sobre cierto movimiento, es encarcelada, todas las demás personas que estaban ahí siguiéndolo generalmente se podrían desanimar y abandonar por completo la actividad que estaban realizando. Pero es tan hermoso seguir a Cristo, porque el seguir a Cristo es seguirlo a Él, no necesariamente al líder. Entonces, aquí el apóstol dice, estoy tan contento de que ha sido tan evidente que ahora que me han puesto preso, la gente perdió el miedo de anunciar a Cristo. Eso es increíble. Esta gente perdió el miedo. No se desanimó, sino que perdió el miedo y lo empezó a hacer con más fuerza, porque sabían de que valía mucho la pena pelear por algo mucho mayor y algo más grande. La palabra desánimo nunca estuvo por sus mentes. La palabra desánimo no apareció entre su vocabulario, sino que se animaron y se encendieron más. Es tremendo. Es todo lo contrario a lo que el mundo nos puede decir. Es todo contrario a lo que nuestra alma mismo puede pensar que es normal. Pero en los planes de Dios, nosotros hemos sido escogidos, llamados y separados y procesados para cosas mayores y mejores. Es como decir, la lógica del mundo, de la sociedad, no rige para nosotros porque hemos sido escogidos y tenemos la sangre de Cristo. Tenemos un llamado superior, sobrenatural de bendición. Dice el 15, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio. Aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, ya sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo sea exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tanta era la esperanza del apóstol que decía, no importa si hay gente con malas intenciones o con buenas intenciones, a la final el nombre de Cristo va a ser famoso. Yo tengo la certeza de que todo lo que está ocurriendo va a significar en mi liberación. Y él ni siquiera estaba pensando en su liberación física, sino que sabía que estaba ganando el reino de los cielos. Era tan poderosa la visión de ojos abiertos que él tenía. No era solo de su situación, sino que él se adelantaba a todo lo que iba a ocurrir y realmente eso ocurrió. Cerca o más de 2000 años después seguimos hablando de todo lo que Dios hizo a través de su vida y gran parte del mundo occidental conoció a Cristo a través de sus enseñanzas. Entonces se cumplió la palabra de Dios y en usted y en mí también se debe cumplir esta esperanza mayor en nosotros, no importando la situación o cómo nosotros veamos los procesos. La verdad es que cuando tenemos al Espíritu Santo acompañándonos, todo es mucha alegría y bendición. Decía el versículo 20, mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Eso es algo tremendo. Cuando una persona tiene la convicción, la certeza de que Dios está con él, no hay miedo que lo pueda tumbar. En Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois si por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta palabra en Mateo se vino a cumplir de forma tan visual y gráfica acá en Filipenses. Esta persona, este apóstol, estaba tan alegre porque sabía que todo lo que estaba ocurriendo iba a ser justamente como galardón, como una medalla de gloria aún para él mismo y también sobre todo para que toda la gente conozca de Cristo.
Es un carácter que puede parecer tan radical, pero es un llamado que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Dios a usted lo ha escogido para transformar justamente este tiempo en un tiempo nuevo. No permitamos que nuestro proceso quede a medias, que nuestro llamado quede solo en una posibilidad lejana de lo que pudo ser, sino que no permitamos que ni la tristeza ni el supuesto o presunto fracaso nos quiera quitar de lo que ya Dios empezó a nosotros. Permanezcamos juntos, unánimes, creciendo y fortaleciéndonos. Filipenses 4, del 6 al 7 dice: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Dice que en todo, cualquier cosa que puede estar pasando por nuestra mente, en nada tenemos que afanarnos. En nada debemos de caer solamente en pura preocupación, sino dice la solución o la forma es: busquen con toda oración y ruego y den gracias. Es tremendo, es como decir, empieza así, habla todas tus cargas, despoja todas tus cargas, pero también alaba y agradece, porque en medio de ese gozo, Dios está peleando esas batallas y se están rompiendo todas esas cadenas que nos quieren frenar. Es importante poder tener un permanente contacto y de continua alabanza también a través de nuestra boca, agradeciendo. No importa si usted sabe o no cantar, si le sale bien o no una canción, usted agradezca y alabe a Dios, porque ese es el gozo que hace que también entendamos que hay batallas que Dios está peleando y que es una victoria segura que la tiene, porque lo estamos cediendo. Cuando usted habla alabanza, usted está cediendo autoridad y victoria para que Dios tome ese problema y lo elimine, y Él pelee nuestras batallas. Dice la Biblia que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces su alabanza no es algo solamente de domingos o solamente cuando pongo una canción y si me gusta la canto o no, sino que es una arma de guerra que también habilita autoridad para que Dios ejecute todas sus promesas en nosotros. Empezamos a cantar, empezamos a profetizar lo que Dios ya hizo en nosotros y lo que sabemos que Él está haciendo también en nosotros. Dice en Efesios capítulo 6, 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, por el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. En Efesios capítulo 6 vemos toda la armadura de Dios, pero me quería centrar por último solamente en el escudo de la fe. Dice que Satanás, que el enemigo nos lanza dardos, nos lanza flechas, con intención de querer apagar lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero solución para eso es tener el escudo de la fe. Entonces, ¿qué es el escudo de la fe sino hablar la palabra de Dios? Creer lo que ya Dios ha dicho y hablarlo, profetizarlo y decirlo aún para nosotros mismos. Eso es algo, una revelación que para mí ha sido una enorme bendición. No solamente es ir repitiendo versículos, sino también es creerlo, visualizarlo, permitir que Dios hable y proclame lo que ha querido hacer en nosotros por mucho tiempo. Entonces le invito a que por nada permita que el proceso de su llamado se quede solo en un quizás, en un primer paso, en un segundo paso y no llegue al tercer paso, sino que manténgase encendido y buscando. Si hay ataques, bueno, alégrese porque esos ataques son señales de que usted va por la dirección correcta. No permita que esos ataques lo derriben, sino que busque también cobertura. Manténgase en oración, agradezca al Señor, manténgase encendido, lea la palabra, proclame la palabra, alabe a Dios. Eso simplemente será la forma en cómo siempre mantenemos un corazón encendido. Pronto para muchos de mis hermanos se acerca un encuentro, un lugar en donde Dios va a seguir dando definición a nosotros. Algunos ya vienen de unos procesos anteriores, donde ya Dios quitó muchas cosas. Y justamente llega el tiempo en donde nos define para poder hacer cosas mayores. Entonces le invito a que siempre mantenga el ánimo siempre encendido. Si hay algo difícil que puede estar pasando, pues acérquese a su autoridad, a la persona que lo está cubriendo y enseñando. Y si por algún motivo no puede hacerlo, pues siempre debe mantener la oración y la búsqueda con el Señor, porque el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarnos y siempre a llevarnos a Cristo. Nos vemos en una próxima oportunidad.